En los contenidos de Mateando Rural Consorcio Radios para todo el país, estamos en comunicación con el senador de la República, ingeniero agrónomo Carlos María Uriarte. Gracias por atendernos, Carlos María, gracias, bienvenido. Por favor, Mauricio, con el gusto de siempre de estar conversando contigo y toda tu gran audiencia. Estamos hace tiempo, ¿no? Desde que arrancamos, que hace más de un mes, en Canal 5, en Televisión Nacional, con Agronegocios TV. En el programa de radio queríamos establecer un contacto, pues ya bastante que lo hablábamos, para escuchar al menos las reflexiones de un entendido en la materia, que además fue exministro de Ganadería, Agricultura y Pesca y una persona que hace muchos años que está vinculado al sector agropecuario y es un referente, sin lugar a dudas, del principal aparato productivo del país. Una seca complicada, ¿no? Una seca que, gracias a Dios, en el norte, al menos en la zona nuestra, también la suya, ha llovido abundante en los últimos tiempos, pero que el país lo va a sufrir. Se habla de más de 2.500 millones de dólares, que sería el costo. Uno no sabe estimar a ciencia cierta cuánto va a ser lo que le va a terminar costando al país en materia de producción y porque hay ciertas cosas que no se pueden comparar con la pérdida de dinero, porque cuando se pierde un productor no hay dinero que valga. Me deja la sensación, y sobre todo en el tema de la agricultura y en el tema de la granja, que fueron los más golpeados. La piña fue durísima. Para nosotros, la mayor seca de la historia. Usted quizás nos podrá corregir y quizás tenga otra visión de lo que fue lo del 89. Pero, ¿qué es lo que piensa acerca de lo que ha dejado esta seca, donde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca acaba de sacar una resolución de extender por 30 días más el pastoreo en la ruta? Mauricio, yo creo que evaluarla, ponerle una cifra a los efectos de esta sequía y tratar de compararla con otras anteriores, no tiene mucho sentido, ¿no? Basta con decir que lo que está pasando, lo que estamos observando en los tactos que los ganados de cría se están haciendo, donde los porcentajes de preñez son bastante más altos de lo esperado. Pero por otra parte, las máquinas que entraron a cosechar soja están encontrando que lo que se va a aprovechar de lo sembrado va a ser incluso menor de lo esperado. Entonces es muy difícil alentarse a ponerle cifras a los efectos de esta seca. Pero lo que sí podemos decir es que los efectos son muy importantes. Son muy importantes y quizás lo que se pueda decir ahora, que menos el sector arrocero, y el sector arrocero con los efectos que ha tenido al cierre, pero menos el sector arrocero, todos los otros sectores de la agropecuaria nacional han sufrido, y la han sufrido muchísimo, como bien tú dijiste, más allá de lo cuantitativo, aspectos cualitativos. El ser o no ser, el dejar o continuar siendo un productor, han sido cosas que hemos observado a lo largo de un periodo bastante prolongado, donde obviamente la granja fue quizás lo más fuerte, pero también se observó en todos los otros rubros. En todos los otros rubros, situaciones de catástrofe. Yo creo que debió haberse declarado estado de catástrofe. Que tenía esa diferencia cuando hablamos de eventos anteriores, que esta seca agarró al sector mucho más preparado, con reservas, sabiendo dar de comer, dar racionar. Recordémonos que en la seca del 89 eso era un debe que tenía sobre todo la ganadería, y que las muertes, los animales muertos en los campos, era algo dantesco, ¿no? Cuando uno recorría las rutas de Artigas, ni que hablar, pero también de Sarandí en sí, la cantidad de animales muertos que se veían en los campos era realmente dantesco. Eso no se observó en esta seca, más bien hubieron muchísimas muertes en los abrevaderos, en los tajamares, animales enterrados, pero no fue lo mismo. Tampoco fueron los mismos los valores.
En la época del 89-90, los que nos tocó vivirla, me recuerdo clarito que una oveja valía menos que una pizza. Y bueno, no fue esta situación donde los valores, gracias a Dios, se mantuvieron. Pero dicho todo esto, la piña fue grande, como tú dijiste. Fue grande para todos los rubros y estamos tratando de ordenar la casa para salir de ella. Claramente, gracias a Dios ha llovido, pero no se ha resuelto el tema. Aún las aguadas están sin reponerse, las napas freáticas, pero ni que hablar, el agua subterránea le falta muchísimo, e incluso hay zonas en que hasta para las pasturas el agua no ha sido suficiente. Y para la agricultura, como decía, le pegó, llegó tarde, y encima los calurones que tuvimos en marzo estropearon aquellos potenciales de rendimiento de soja en cultivos que habían tenido la suerte de ligar algo. Por eso yo creo que, y lo que decía también, que las cosechadoras están sacando menos de lo que se esperaba, que ya era una situación muy grave. Así que lo que nos queda, esto se sale como siempre, produciendo. El campo sale de las crisis produciendo, mirando lejos, y tratando de que la piña sea lo menor posible. Y estamos en ese proceso de recuperación. Por suerte los precios siguen siendo satisfactorios, si bien aflojaron con respecto al año pasado en ganadería y en la agricultura, pero siguen siendo satisfactorios, y tenemos por delante un pronóstico alentador de un invierno que aparentemente no va a ser lo crudo que fueron otros. Va a ser un invierno de niño, por lo tanto un invierno esperado húmedo y caliente, y una primavera que se anuncia como llovedora. Entonces esperemos, rearmémonos, tratemos de acomodar el cuerpo de vuelta para recuperar en la primavera lo que se ha perdido en esta seca. O sea que hay que tener optimismo, y esta no va a ser la última, no es la primera para muchos de nosotros, ni tampoco va a ser la última, y vamos a salir de ella con más conocimiento, que nos sirva, y experiencia, ¿no? Que nos sirva para enfrentar la que viene. Uriarte, quiero aprovechar su generosidad y su cabal conocimiento de todo lo que tiene que ver con el sector agropecuario para profundizar en el análisis. Ya vamos a hablar de futuro. Yo sé que a usted le gustaría un poquito hablar de lo que se viene, pero también hay que hablar de lo que pasó. Y dentro de todos los sectores, ¿no? Uno dice, claro, pero a los arroceros no lo golpearon. Yo tengo una explicación porque no me voy a quedar con la actitud facilista. Aquellos que lo quieran tomar, que se agarren del guante diciendo que el arroz no necesita agua. Yo creo que no es tan así, y si estoy convencido de que al sector arrocero, lejos de perjudicarlo, ha salido exitoso porque logra otro récord en plena crisis, en quizás la seca más grande de la historia, donde las represas le faltaron agua, pero hubo prevenciones. ¿Y por qué digo que cuál es la diferencia de los arroceros con el resto de todos los sectores, inclusive el ganadero? Es que están despegados los arroceros. Capaz que algún día lo vamos a valorizar, y lo he hablado con Lago, que usted lo conoce muy bien, que también es muy generoso, porque para mí ha tenido mucha virtud, y la mano de Lago ha estado, más allá de que nada se logra solo, pero el proyecto científico más importante del sector agropecuario que ha hecho INEA, lo reconoció el propio Lago, ha sido con el sector arrocero. A esto se le suma el proyecto Más Margen, Más Arroz, que lo lidera la Asociación de Cultivadores de Arroz, donde invirtió, porque a veces no solamente tenés que invertir en tecnología, tenés que invertir en capital, porque para algo está el capital humano, y ahí se invirtió en el ingeniero agrónomo Luciano Carmona, que también usted lo conoce. Entonces, no es que porque no necesita tanta agua el arroz ha logrado
resultados óptimos en plena seca, es que el sector arrocero también se preparó y sabe de las prevenciones, sabe prevenir cuando viene la problemática. Por lo menos es mi humilde punto de vista. Pero me gustaría que usted nos diera también su opinión, o capaz que yo estoy equivocado y usted me dice, no, la ruta es otra. Eso por un lado. ¿Por qué quiero llegar a esto? Porque algo se ha fallado. Es como el tema de cuando Brasil, siendo el principal productor del sector avícola, no ha tenido ningún caso. Yo no sé por qué, pero habría que averiguar por qué Brasil no tiene nada, siendo el principal exportador, hablo del virus, ¿no? Aviar, y por qué el resto de la región está contaminada del virus. Pero no me quiero ir del tema. Primero quiero hablar de esta crisis y escucharlo. Hoy quiero escucharlo. No puedo estar más de acuerdo con todo lo que has dicho en referencia al sector arrocero. No puedo estar, yo mismo fui arrocero en algún momento de mi vida, y quizás lo que le sumaría... Están despegados, estamos de acuerdo entonces, en la misma línea. Estoy totalmente de acuerdo, y le sumaría a todo lo que tú dijiste, que en cuanto a investigación, desarrollo, producción, a la parte gremial. Porque la gremial de arroceros es un ejemplo que ha trabajado en la integración de la cadena como pocas tenemos en nuestro sector agropecuario. La integración de industria, producción, es un ejemplo desde hace mucho tiempo, ¿no? Que el resto de las cadenas siempre toman en cuenta y tratan de copiar. Y que ha pasado por dificultades. No podemos dejar de recordar que cuando este gobierno asumió, el arroz estaba en su mínimo y casi histórico de plantación, el área que se cultivaba, por numerosos problemas, numerosos factores que no estaban siendo atendidos por el gobierno anterior. Y este gobierno los atendió, pero los atendió, lo que hizo fue poner la oreja, escuchar y hacer lo que los productores sugerían que debía hacerse. Y trabajar juntos, porque hubieron problemas, pero trabajando juntos e integrados, es que se encuentran las soluciones. Tampoco está viviendo así como los resultados por la dicha que tuvieron otros sectores, sino por méritos propios, como bien tú lo dijiste. El grano de arroz es probablemente o el precio del grano de arroz, la tonelada de arroz, es de los pocos productos agropecuarios que no ha tenido el incremento que han tenido la inmensa mayoría de los productos agropecuarios en los últimos años. Y pese a eso, es un sector que, como bien tú dijiste, bate récords nacionales y pateando, acercándose mucho a los mundiales, y ha incrementado notoriamente el área cultivable. A pesar de eso, y yo quiero aclarar también mi mención anterior, que yo dije que había tenido dificultades también el sector arrocero, y fue sencillamente porque hubieron algunas chacras que no les dio el agua, que la seca también les llegó. Por eso le decía. Tuvieron que ser abandonadas. Entonces, si no, el sector está preparado. Y lo bueno es, volvamos al tema precio, ¿no? Porque los precios siguen siendo los mismos de hace 10 años. Con la bolsa a $12, sí. No ha tenido ningún impacto. 11.75 para ser más preciso, Uriarte. Bueno, sí, y se han incrementado notoriamente los insumos. Claro. Y sin embargo, el sector, mejorando productividad, mejorando gestión, ha logrado, y todavía tiene mucho por hacer. Y la urea en dólares, todavía pagan en dólares, ¿no? Porque estamos hablando de $1.000 lo que cuesta la urea. Y hay, por ejemplo, lo que se está haciendo en Río Branco con la rotación soja-arroz, lo que yo le llamo ping-pong, es también alternativas de hoy que el sector está encontrando para seguir adelante. Así que no puedo más que sumarme, y creo que el país se puede sentir muy orgulloso de su sector arrocero, y el resto de los sectores deberíamos seguir mirándolos como ejemplos a implementar en las otras cadenas agropecuarias del país. Llegando a algunos costos, ¿no? Algunos datos dentro de lo que ha hecho en materia de investigación. Tenemos la fortuna de tener un programa de televisión y recorrer el país como pocos
quizás como el único programa que recorre tanto o hace tantos kilómetros. Y lo digo con absoluta seguridad y confianza de que es así, lo afirmo sin temor a equivocarme. Y muchos actores son testigos de lo que estoy diciendo. En Tacuarembó se murieron 400 animales, ¿no? 400 animales. Hubieron productores, y me voy al sur, dejo el norte y me voy al sur. En Melilla me encontré con productores que dijeron, no tenemos cómo continuar, estamos abandonando. La pregunta surge por sí sola. Acá, cerquita, en Bichadero, se secó por primera vez en la historia. Por eso llego a la conclusión, ese es el elemento más gráfico para mí de que es la seca más grande, porque nunca se había secado una represa. No solamente se secó la represa, que le da agua potable a la población de la localidad de Bichadero, sino que también el balneario, y gracias a un productor, a la generosidad de un productor, es que, ahora no porque llovió bastante, pero durante muchísimo tiempo, y le digo que fue por lo menos 1 mes y medio, 2 meses, que los bichaderenses pudieron tomar agua y utilizar agua para la higiene y para todas sus necesidades, gracias a la generosidad de un productor. Entonces, si actuó tarde por parte del gobierno, hay como prevenir cuando se viene esta clase de crisis. Los productores, en el tema riego, no se puede producir más. El tema de agricultura sin riego, estamos de acuerdo. Creo que no debe haber dos opiniones al respecto. ¿Estamos mentalizados, estamos preparados los uruguayos y los productores de nuestro país para entender la necesidad de la distribución del agua y de cuando falte el agua tener las reservas necesarias? Le compliqué la pregunta, ¿no? No, Mauricio, no, porque te entiendo bien a dónde apunta y de vuelta la comparto. Como decía, de estas grandes catástrofes, como te decía, porque creo que llegó al punto de catástrofe, lo que tú cuentas es una simple descripción de una catástrofe. De las cosas que tenemos que aprender en esta instancia es justamente que nos volvemos a quedar cortos de agua en todo sentido, para riego, inclusive para bebida de nuestros ciudadanos. Entonces es imperioso revertir la situación que hoy vive el Uruguay, y la ha vivido toda la vida, de que solamente captura el 5%, no más del 10% del agua que escurre por sus suelos, por su tierra, y se va a parar al mar. Entonces ese es el gran desafío que entiendo yo se debe levantar hoy este gobierno y los que vengan, de tratar de fomentar y avalar y subsidiar de la forma que sea, pero capturar, retener esa agua que se nos va al mar y que tanto la precisamos cuando falta. Tenemos proyectos incluso hechos, muchísimos proyectos de represas. El ministro Aguerre fue un gran impulsor de ellas y lo veía con claridad. Quizás le puso mucho énfasis a un marco legal, a una ley, y esto debería ser llevar la bandera indudablemente de la ciudadanía y de los productores. Eso entiendo sería lo primero. Pero existen proyectos, nosotros desde hace muchísimo tiempo tuvimos contacto en un proyecto que existe en el río Cebollatí, en el este del país, que tiene más de 40, 50 años de hecho y que cambiaría notoriamente la situación de déficit hídrico, que también esos déficit hídrico e inundaciones, porque allá existe esa realidad. Por eso creo que es fundamental que aprendamos los productores, las gremiales, para presionar al gobierno que nos toque tener, para instrumentar sistemas de almacenamiento, transmisión y uso del agua de escurrimiento que tiene nuestro país. Ese creo que va a ser el gran aprendizaje. Las condiciones están, hay muchas cosas para hacer. Desgraciadamente tenemos un marco legal que estuvo cargado de ideología y tenemos que corregirlo para que estas cosas se den.
debemos trabajar en la ley de promoción de inversiones para que no solo los grandes puedan acceder a ella y los productores pequeños y medianos también lo hagan y lo puedan descontar, porque el tema que los productores medianos y chicos no miran esa alternativa es porque no tienen la posibilidad de descontar el crédito fiscal que el actual marco de la ley de promoción de inversiones ofrece. Yo creo que eso sería, a mi entender, de las notas más grandes que hay que sacar en estas circunstancias, y cuando tengamos como el tema resuelto, ahora es el momento para hacerlo, para pensar, y no esperar a que la situación de sequía vuelva a plantearse, que seguramente lo va a hacer. Uriarte, usted hizo parte del gobierno, está claro que nunca un gobierno estuvo tan cerca, por lo menos de que yo tengo uso de razón, tan cerca del sector agropecuario como este. Sin embargo, han pasado diferentes hechos, accidentes, llámelo como quiera, que están golpeando duro al gobierno. Se habla, hay en los comentarios, en los pasillos, que se estaría distanciando de este gobierno uno de los partidos políticos, concretamente Cabildo Abierto, como que hay una ruptura. Si eso se da, la ruptura, y se aleja del gobierno como se anuncia o como se amenaza por parte de Cabildo Abierto, ¿cuánto le puede afectar al sector agropecuario? ¿Cuál va a ser este costo? Qué pregunta. Primero te voy a responder como ciudadano, y también como ex integrante de este gobierno. Yo no creo que Cabildo Abierto sea parte de la coalición. Y también estoy convencido que sin Cabildo Abierto esta coalición no tiene chance en las próximas elecciones para ganarle a la oposición. Sin Cabildo Abierto o alguno de los otros, te diría de todos, ¿no? Porque por más que hay alguno que no suma votos, suma pensar y no se lo puede despreciar. Pero si la coalición se divide o pierde alguno de sus integrantes, la chance de ganar las próximas elecciones se reduce notoriamente. Yo te diría que es mínima. Por eso yo creo que Cabildo Abierto es un partido que piensa por el país, que puede pensar distinto, que puede tener formas de accionar diferentes, pero que el país lo mantiene por arriba de todo, y en este modelo que hemos estado trabajando todos estos años, él no lo va a poner en riesgo. Eso es lo que esperaría de ese partido. En cómo puede reflejar al sector agropecuario es muy difícil de decir. Para mí Cabildo Abierto, hemos tenido diferencias. La ley de forestación, la propuesta que ellos hicieron, obviamente yo era el que no compartía tal cual se hizo. A tal punto que usted recomendó vetarlo por el presidente, que lo vetó, terminó vetando el presidente de la República, ¿no? Pero eso no quita que tengamos grandes amigos y que compartamos muchísimas otras cosas con Cabildo Abierto, y lo considero un país que está muy cerca del campo. Tenemos mucha gente de campo ahí. Y si bien también se dio la chance de que no tuvimos a ninguno de Cabildo Abierto ocupando algún cargo dentro del ministerio, salvo en INAVI. Pero las cosas se dio. Nosotros siempre priorizamos en lo que era la capacidad de aporte de las personas, y no porque no tenga gente de valor, sino simplemente porque había otra gente que ni le preguntamos a quién votaba, que era la que ocuparon los cargos. Pero no creo que Cabildo Abierto, si sale o se queda en la coalición, cambie su postura respecto al agro. Lo que sí, lo que puede llegar a cambiar es si gana la oposición, si gana el Frente Amplio. ¿Sabe a qué lo sumo dentro del sector agropecuario? El Banco República fue el mejor socio que tuvo el agro desde que asumió este gobierno. Y ahí la figura de Pablo Sidjar, director y hombre de Cabildo Abierto, creo que ha sido clave. Sí. Yo,
por eso no me gusta poner nombre, porque también Salvador Ferrer, el presidente... No, está bien, pero como estábamos hablando de Cabildo, yo quería hacer referencia cuando usted me hablaba solamente del INAVI, de destacar también la función de Pablo Cíjar. Es más, en plena seca pasó recorriendo todo el norte del país para tratar de buscar estas herramientas que vaya si le dieron una mano grande a los productores. Por favor. Cabildo Abierto tiene gente de muchísimo valor, eso no cabe la duda. Claro. Por eso estamos en la coalición, pensamos básicamente juntos. Yo creo que ese es el gran desafío. Y por eso es que yo creo que Cabildo Abierto no va a dejar la coalición, porque la diferencia está en la apreciación ideológica de país, de sociedad, de sistemas productivos que tenemos con el Frente Amplio. Y si gana el Frente Amplio, ahí sí, pensaría que vamos a revivir lo vivido en los últimos 15 años, ¿no? Lo que se hizo bien, que no se puede negar que hay cosas que hicieron bien, pero también todo lo que se hizo mal. Y la diferencia que hubo cuando hubo un cambio de gobierno con respecto al sector agropecuario, a pesar de que los 3 años que llevamos fueron 3 años de seca. Entonces, contestándote concretamente tu pregunta, si Cabildo Abierto se aleja de la coalición, que no creo que suceda, el daño grande para el sector agropecuario va a venir por el lado de aumentar la chance de que el Frente Amplio gane las próximas elecciones. Uh-huh. ¿Qué piensa del conflicto en la industria láctea? ¿Termina siendo un reclamo natural o en definitiva esta continuidad de reclamos, en algunos casos, creo que esta última, de la inversión que hace Conaprole, donde no da pérdida de salario, ni de formas de trabajo, ni de absolutamente nada, termina siendo una actitud política del propio sindicato que uno sabe que el PIT-CNT y los sindicatos son la mano derecha del Frente Amplio? Mira, yo no generalizaría el tema de los sindicatos, ¿no? Porque hay sindicatos de que son ejemplos que tendrían que ser tenidos en cuenta. Pero justamente el de la industria láctea, y le sumo el de la industria pesquera y la dirección del PIT-CNT, son irracionales. No te diría que son solamente ideológicos, porque evidentemente persiguen también otros fines. Otros intereses. Entonces, por ejemplo, para hablar claro, el PIT-CNT es claramente un partido político. Uh-huh. Actúa a favor de, al menos las autoridades actuales, actúa en favor del Frente Amplio. Pero sin embargo, tiene sindicatos, y también yo voy de frente, no me gusta andar con vuelta, pero a mí Richard Reed me parece un dirigente que debería ser tenido mucho más en cuenta como ejemplo por parte del sindicato. Si me apura, es la excepción de la regla dentro del sindicato. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, no, hay más también. Hay sindicatos que funcionan bien, no tienen el perfil alto que tiene Richard Reed y que ha logrado lo que ha logrado con el sindicato de la bebida. Pero en el caso del sindicato de la industria láctea, para mí son antipatriotas. Son personas que le importa un comino si le va mal a los productores, si le va mal a la industria. Ellos viven de otra cosa y tendrán su vida asegurada. Pero son unos irresponsables en su forma de actuar. ¿Y los de la lechería que no le importa que le falte la leche a los viejitos o a los niños? Ni lo piensan, solo es una lucha de poder, y cada tanto tienen que estar haciendo algún lío y le buscan la razón que encuentren para hacer un lío y medir el poder con Conaprole, que gracias a Dios es grande y gracias a Dios ha tenido y tiene grandes directivos que echan para adelante y les hacen frente. Realmente, para mí, el sindicato de la industria láctea son antipatriotas y están contra la producción láctea, a pesar de que viven de ello. Yo realmente pensaría, como trabajador, si fuera trabajador de la industria láctea,
pensaría si ellos están defendiendo la fuente laboral como deberían, porque realmente lo que uno observa una y otra vez es que atentan contra la fuente laboral. Y luego, o sea, si nos ponemos a analizar cada hecho concreto que provoca este tipo de situaciones, pero no resiste ningún análisis. Hoy el último es porque se sustituyó, se puso una máquina, una inversión para envasar leche en cajas nuevas con otras prestaciones, y de ahí se podía sacar el personal que estaba asignado a una determinada tarea, que no se lo echa, sino se lo mueve a otra área para seguir trabajando. Y esa fue la razón de fondo de todo este lío, que ameritó poner en jaque nuevamente a Conaprole y a los productores, porque los productores no son tenidos en cuenta. La inmensa mayoría de los que trabajan en el sindicato ganan el doble de lo que ganan el 30 o 40% de los productores lecheros del país. Porque es una inmoralidad lo que pasa en la industria láctea con el sindicato de la industria láctea. Y lo mismo pasa con los sindicatos de la industria pesquera, que han puesto en jaque a la pesca nacional, y en los últimos años la hemos visto destrozarse, bajar de 100 embarcaciones de pesca que teníamos a 50 que tenemos en la actualidad, de una exportación de 200 millones de dólares, y hoy a gatas alcanza los 100. Realmente es algo que a mí me indigna, porque estoy totalmente de acuerdo en pelear por los derechos de los trabajadores. Estoy totalmente de acuerdo y considero que es necesario, pero hay que hacerlo en forma franca y honesta. Y vuelvo a poner como ejemplo, para ser bien claro, me parece que el sindicato de la bebida es un ejemplo que los otros sindicatos deberían considerar, por los logros que logra para sus afiliados y cómo se relaciona con el resto de la sociedad, no solo con el gobierno, con el resto de la sociedad. Patricio Cortabarría asumió como nuevo presidente de ARU y Alfredo Frost sustituyó a su amigo Miguel Sanguinetti. ¿Qué reflexión hace sobre estos cambios en dos instituciones claves en la vida de los agronegocios y del agro nacional? Bueno, dos grandes amigos, dos grandes técnicos, grandes personas, que le deseo lo mejor. Creo que las instituciones quedan en muy buenas manos. Lo de Frost, sabemos todo la situación de, sobre todo, la industria de la lana, que está pasando uno de sus peores momentos, y bueno, hay que apoyarlo, todos los productores debemos agruparnos y sumar, y bueno, le agradezco a Frost que deje lo suyo, que abandone sus cosas por 3-4 años para poder dedicarle todo su esfuerzo a un bien que es muy importante para el país y que necesita salir para adelante. Obviamente requiere grandes cambios, tratar de salir de los fanatismos para ir a la lógica de los mercados, porque la salida es clara, y Uruguay debe seguir esas señales que el mercado viene dando en la lana hace mucho tiempo. Y en la carne ovina, que ha demostrado ser la alternativa, también hay mucho por hacer. Hay muchísimo por hacer, y el SUL es la herramienta que los productores tenemos. Recordemos que el SUL es una entidad privada. El SUL no pertenece a la órbita pública, la dirigen los productores, se alterna Asociación Rural, Federación Rural en la presidencia, pero la Junta tiene representación de la gama del sistema productivo ovino nacional. Obviamente en esa Junta participa el Ministerio de alguna forma. Y en la Asociación Rural, ¿qué vamos a decir de la familia Cortabarría? Una familia tan vinculada al sector agropecuario desde hace décadas, desde el departamento de Durazno, grandes personas, grandes defensores de los conceptos de familia. Por eso yo creo que no puede quedar en mejores manos, y les deseo lo mejor, y bueno, estaremos a la orden para lo que podamos colaborar con ellos en los tiempos que vengan. En la editorial de hoy le hemos dedicado nuestra opinión a la oveja. Para usted, lo pusimos como interrogante en un análisis que hicimos en nuestra editorial de hoy.
si la oveja es cuestión de gusto o de números. ¿Para usted es cuestión de negocio o de tradición? Digo, hablo de criar la raza, hay que criar la córrida, hay que criar esto, o hay que pensar más como empresario agropecuario. Obviamente todo tiene que tener un resultado económico, porque si no, no persisten los rubros, las negociaciones o los negocios agropecuarios. Y eso le está pasando un poco a la ovina, a la carne, a la producción ovina. Pero lo que tenemos que ponerle un valor es el gusto, pero la cultura ovina que el país todavía tiene. Que si la perdemos, después va a ser muy difícil de recuperar. Yo cuando pienso en las dificultades que el sector está pasando, y que tienen, que las podríamos mejorar, yo creo que no se mide en sus justos términos el riesgo que se pone cuando algún productor deja de criar ovejas, cuando se deja de enseñar a esquilar, cuando no se transmite no solo el amor, como bien tú dices, a la oveja que existe, que es una verdad, sino también la cultura de producir lana, de producir carne ovina, que eso es de los rubros que más se transmite a nivel del campo, ¿no? Cómo deshojar una oveja, cómo esquilarla, cómo curar, cómo recorrer, cómo saber los hábitos que la oveja tiene para poderla cuidar de la mejor manera y sacarle su mejor provecho. Pero entiendo que hay cosas que no pueden pasar, como te decía recién, en cuanto a la orientación de la producción lanera. Yo creo que el tema principal pasa por la finura, ¿no? El mundo pide lana fina, y bueno, lo pide el mundo, eso no lo vamos a cambiar, y tendríamos que orientarnos un poco a tratar de fortalecer la producción de lana fina, que tiene muy buen resultado hoy por hoy. Y en el tema de producción de carne ovina, hemos tenido problemas en la comercialización, que si bien hemos mejorado en los últimos tiempos, siguen habiendo dificultades a la hora de comercializar los corderos o las ovejas de descarte, sobre todo, que no deberían existir. Y siguen habiendo faltas de herramientas que la deberían equiparar a la producción de carne vacuna, que aún el sector ovino no las tiene. Por ejemplo, las cajas negras, por ejemplo, el cordero tipo, y ni que hablar los problemas que ocasiona el no tener mataderos oficiales en el interior del país, donde el consumo de carne ovina es más común, pero sin embargo no se puede hacer en un marco que permita transmitir tranquilidad no solo al que carnea, sino también al que compra en términos sanitarios. Por eso yo creo que, no quiero aburrir, pero hay muchísimo por hacer para mejorar la producción ovina nacional, y no es solo un tema de gusto, es un tema de un negocio agropecuario que es de los más rentables. Si se hace bien, la producción ovina, a pesar de todo, es la que tiene mayor rentabilidad por dólar invertido. Uriarte, Carlos María Uriarte, senador de la República, gracias por acompañarnos en este encuentro de Mateando Rural Consorcio de Radios, y bueno, seguramente lo vamos a seguir molestando a lo largo de este 2023. No, nunca es una molestia, Mauricio, siempre el placer de siempre. Y bueno, mandarle un abrazo a todos los productores del país y transmitirle todo el optimismo que nos hace falta para recuperar lo perdido en esta sequía, y seguramente estaremos mejor para la próxima. Le mando un abrazo. Otro abrazo.